Estamos transmitiendo de Ciudad Juárez en Chihuahua, México, y hoy tenemos una pequeña enseñanza que tiene un nombre llamado Sígueme. Vamos a la palabra de Dios, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 9. La Reina Valera dice así: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Hermanos, muchas veces hablamos de que somos seguidores de Cristo. ¿Qué significa ser seguidor de Cristo? Yo puedo decir específicamente que soy seguidor de un equipo de fútbol, tal vez el Frustra Azul, que así le llamamos de cariño al Cruz Azul. Entonces, si alguien el día de mañana me dice: oye, ¿cómo quedó el Cruz Azul en su último partido? ¿Va ganando? ¿Cómo va en la tabla de posiciones? Y yo le digo: no sé, no tengo idea, realmente no soy un seguidor del Cruz Azul. Entonces, algo similar tenemos que pensar cuando estamos hablando de ser seguidores de Cristo. Esta escritura que acabamos de compartir es una escena muy emotiva y muy influyente en toda la Biblia. De hecho, es el testimonio personal de Leví, mejor conocido como Mateo. En los capítulos 1 al 8 del Evangelio de Mateo, el evangelista nos está hablando sobre las experiencias que tienen los demás, todos los demás alrededor suyo, ¿verdad? Pero en el capítulo 9 aborda ya una experiencia personal, su propia experiencia. Él era recaudador de impuestos, básicamente podemos decir que trabajaba para el SAT, pero en sí, obviamente, eso le provocaba ser rechazado, ser aborrecido y ser objeto de chismes y habladurías, no solamente por unos cuantos, sino por todos sus conocidos y aún más, todos los hebreos. Los publicanos eran igualados con los peores pecadores. Los publicanos compartían el mismo nivel que los ladrones, que las prostitutas y que los asesinos. El ahora apóstol evangelista antes había sido un cobrador de impuestos, que estaba al servicio del Imperio Romano. Usando su influencia y extorsión se había hecho rico, habiendo construido una casa suficientemente grande para albergar una gran multitud y ofrecer una gran fiesta. Mateo vivía el clásico dicho mexicano de: el que no tranza, no avanza. Mateo, como publicano, tuvo que ser confrontado, que era un pecador y necesitaba arrepentimiento. Pues ese pecador necesitaba un salvador. Los publicanos, decíamos, eran de lo peor, eran odiados terriblemente por los judíos. Y había 3 razones principales por las cuales eran tan odiados. Primero, servían a conquistadores romanos. Al ser judíos, la gente pensaba que había negado su herencia judía al ponerse del lado del nombre del imperio, abandonando a su propia patria, vendepatrias, pues, como diría un mexicano. Eran entonces rechazados, apartados de la sociedad, excomulgados incluso de la religión y despojados de muchos de sus privilegios. Los privilegios que no podía comprar el dinero. Número 2, eran mentirosos, deshonestos, injustos, básicamente eran corruptos. La mayoría tenían muchísimo dinero porque cobraban impuestos. El Imperio Romano cobraba un porcentaje de impuestos, pero aparte le decía, era como, por ejemplo, la clásica cuota. En un taxi hay gente que vende el taxi o que renta el taxi, y que al momento de rentar el taxi lo que hace es, una persona viene, trabaja con ese taxi, y lo que dice el dueño del taxi: tú me vas a dar, vamos a decir, 400 pesos por el día de ese taxi. Lo que tú cobres, lo que tú saques posteriormente a eso, pues básicamente es tu ganancia. De esa misma forma, ellos trabajaban y cobraban impuestos de más. Obviamente tenían que rendirle un culto, tenían que rendirle pleitesía al Imperio Romano, no culto, pleitesía económica al Imperio Romano, y entonces lo que hacían era
cobraban de más y lo que les quedaba, básicamente, como decimos coloquialmente, se lo clavaban. Recibían aparte sobornos de aquellos que querían evadir impuestos, abusaban del ciudadano y mentían al gobierno. Todas unas fichitas, esos publicanos. Número 3, asumían derechos que solamente le pertenecían a Dios. El diezmo, por ejemplo, para la religión judía, era exclusivamente para Dios y para el templo. Y el tener que pagar impuestos a gobernantes humanos era un abuso y una negación a los derechos de Dios. Por esto principalmente se llamaban comúnmente perros. Esa era la forma en la que le hablaban a los publicanos. Un publicano era comparado con un perro. ¿Quién era Leví? Leví como nombre hace alusión al tercer hijo de Jacob. Del hebreo se traduce como devoto o unido. Fue hijo de Jacob y Lea. Leví participó en la conspiración de los hermanos contra José y estuvo presente en su reconciliación. Tuvo una gran descendencia formando a la tribu de los levitas a la tribu de Leví, y de ahí provienen los levitas, solamente personas con servicio al templo. Pero Leví el publicano, del que estamos hablando, no hacía honor a su nombre, pues era seguramente un hombre inmoral, injusto, sediento de dinero, de mentalidad mundana. Le preocupaban más las posesiones y las riquezas que la gente. Esto probablemente lo hubiera vuelto hosco, duro, difícil de tratar, amargado y lo peor de todo, sin amor, sin propósito, sin sentido y significado en la vida. ¿Te suena familiar? ¿Conoces a alguien, hermano o hermana, que tiene esas características? Rogamos a Dios porque ese alguien no sea el que conoces frente al espejo. Pero Jesús le llama Mateo. Mateo en el griego significa regalo de Jehová. Es muy hermoso ver cómo en la Biblia existen algunas personas a las cuales Dios les cambia el nombre para evidenciar su cambio de persona, su cambio de personalidad. A Abraham, que antes se llamaba Abraham, cambia de nombre de padre exaltado a Abraham, padre de multitudes. A Jacob el patriarca, Dios le cambia el nombre de Jacob, el engañador, a Israel, el que pelea junto a Dios. A Simón el pescador, Dios le cambia el nombre de el que oye, a Cefas o Petros, que significa roca pequeña. A Saulo de Tarso, Dios le cambia el nombre de destructor a Pablo, el pequeño. Hay algunos ejemplos en la Biblia, más todavía, pero lo más impactante es que tú y yo, hermano, tenemos también o tendremos también un nuevo nombre. En Apocalipsis 2, versículo 17, dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escogido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Cuál será tu nombre nuevo, hermano o hermana? ¿Será un nombre de exaltación o no lo será así? El llamado es sígueme. El llamado ocurre, primero que nada, cuando el discípulo está laborando. Los discípulos fueron llamados cuando estaban trabajando. Cuando Dios, Jesús, habla específicamente a Simón y a su hermano Andrés, les llama cuando están justamente trabajando, cuando estaban echando la red en la mar. Mientras que también a los hermanos Zebedeo, Dios, nuestro Señor Jesucristo, los llama mientras estaban surciendo sus redes. Ese llamado requiere entonces una respuesta. La respuesta puede ser de carácter inmediato y tiene que ser inmediata. Puede ser, voy contigo, Señor, voy detrás tuyo, o simplemente el clásico, no tengo tiempo. Mateo 9:9, la última parte, dice, y se levantó y le siguió. La forma en que esto está escrito indica que fue una acción de carácter inmediato. Imagínate, hermano, que viene el Señor y te dice, sígueme.
Tú agarras todo lo que tienes, agarras tu trabajo, agarras ese usufructo, ese producto del usufructo, ese producto del robo que estabas teniendo, ¿y qué haces? Lo dejas y dices, voy con Jesucristo. Es algo que nos está demandando el Señor. ¿Tú has recibido el llamado de Dios, hermano? Si alguien le dice a Dios, espérame a cerrar mis pendientes, a enterrar a mis padres, que me jubile para servirte, ¿será realmente lo que Dios quiere de nosotros? Necesitamos asegurarnos de que el llamado también viene de Dios para hacer su voluntad. Tampoco es que te autollames o me autollame. Lo que Cristo demanda, Mateo 8, 38, 34 al 35 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Jesucristo llama a multitudes a sí mismo a estar con sus discípulos. Esta ferviente exhortación, hermanos, tiene una importancia suprema para todos. De hecho, es algo de vida o de muerte, de ese tamaño, de vida o de muerte. Vida eterna versus muerte eterna. Por lo tanto, no todos, no solamente los 12, debemos oírlo. La esencia de esa exhortación es que todos se conviertan en discípulos de Jesús. Que señalemos lo que debemos hacer para ser discípulos, es decir, seguidores, verdaderos creyentes. Venir en pos de Cristo significa adherirse a Él como su discípulo. La figura se basa en el hecho que los seguidores de Cristo, no solo los 12, sino también muchos otros, a menudo acompañaban al Maestro, con frecuencia literalmente venían detrás de Él, venían en pos de Él, venían detrás de sus pasos, le seguían. Mateo 10:37 dice así, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús demanda entonces que no ames a nadie más antes que a Él. Ese es su llamado. Y a ese llamado hace 4 ofrecimientos. Primero que nada, Él ofrece una guerra. Y en esa guerra a menudo será cierto que los enemigos serán enemigos de tu propia familia. Él ofrece una opción y un hombre tiene que elegir a veces entre los lazos más cercanos de la tierra y la lealtad a Jesucristo. Él ofrece una cruz, una manera de negar nuestro ego para descansar en su poder. Él ofrece una aventura en la cual, dejando nuestra vida por el Evangelio, toda nuestra vida por el Evangelio, encontraremos una vida más plena, una vida más abundante. Hermano, hermana, lo que es tan emocionante en esta sección es la manera en que Mateo comparte su propia conversión personal en un simple versículo. Y luego sigue para compartir cómo Jesús vino para salvar a los pecadores. No se centra en su testirollo o en su testimonio o en su tristemonio, decían algunos, sino que se acentúa el hecho de que Jesús vino a salvar a todos los pecadores, semejantes a Él mismo. Pero también destaca que es necesario reconocer que estamos en pecado y que le necesitamos. Mateo 9, 12 al 13 también dice, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, todos somos pecadores, todos somos injustos, todos necesitamos arrepentirnos. Y es mi oración que esta palabra de bendición sea para ti. Oremos, hermanos. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios bendito, por la oportunidad de escuchar tu palabra, un fragmento pequeño de tu palabra que nos lleva a entender un poco más acerca de lo que significa ser seguidores. Dios bendito, te pido por favor por aquel que está escuchando esta palabra en este momento, para que toque su corazón y que se convierta a ti, que sea de verdad
de verdad un seguidor tuyo, que deje todo lo que está en el mundo para seguir lo más hermoso que existe en el universo, que son tus enseñanzas y tu persona. Que tu presencia, tu Espíritu Santo, tu gracia y tu bondad sea derramada sobre mis hermanos en forma de bendiciones. Muchas gracias, amado Padre. Verdaderamente estamos agradecidos por este momento, por este tiempo y por la oportunidad de ministrar a otros. Y en el nombre de Jesús decimos gracias y amén. Hermano, hermana, Dios te bendiga hoy y siempre.